Bueno, buenos días a todos. Estamos entrando en decididamente la charla por lejos más importante y más central de este seminario, que es el tema de la espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad es tan central dentro de este trabajo que estamos haciendo de discernimiento? Eh, Básicamente lo que hace la espiritualidad es nos ayuda a ser felices, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con nuestras vidas y a conectarnos con los demás. De alguna forma a valorarlos, a valorarnos a sí mismo. Nos ayuda a incorporar la sabiduría de la fenomenología que habíamos charlado la vez pasada, porque en una actitud más reflexiva, más meditativa, más contemplativa, uno puede ver la realidad en una forma mucho más profunda y mucho más rica. Nos ayuda a ser libres, a aceptar la pobreza, vale decir, cuando uno está en una actitud más meditativa, uno se da cuenta que no necesita nada para ser feliz, o sea que uno puede ser feliz a pesar de como yo no puedo decir prescindir de las cosas materiales, porque las cosas materiales hacen falta, pero que de alguna forma uno toma una actitud de pobreza interior y logra ser feliz a pesar de ello. De alguna forma ayuda a tomar decisiones con sabiduría, a manejarnos en situaciones de trabajo manteniendo nuestro propio pensamiento independiente, aprendiendo a ser felices en cualquier contexto y circunstancia de la vida. Vamos a hacer este tema de la espiritualidad. La mejor forma es tratar de experimentarlo uno mismo, como para que se den cuenta de la poderosa respuesta que representa la espiritualidad a los planteos que hicimos en toda la primera parte de la charla, toda la parte estrategia, como lleva a dilemas éticos que son complejos de definir o decidir, y cómo la espiritualidad nos ayuda de alguna forma a resolver esos temas. Eh, la idea es que de alguna forma también podamos vivir la respuesta a lo que planteamos en el slide anterior, lo que es la visión de Juan Pablo II, la fenomenología, el realismo, o sea, tener una visión como más amplia. Entonces, lo vamos a tratar de vivenciar con tres experiencias. Una es, de alguna forma, una enfoque, si quieren, de espiritualidad muy natural, que es el de los orientales, de los chinos en especial, pero que hay varias religiones que de alguna forma, de un modo u otro, convergen en el mismo tipo de espiritualidad. Después vamos a ver la visión de los budistas y después la visión cristiana, pero es interesante que de alguna forma veamos cómo antes de la existencia del cristianismo, de alguna forma ya existía una espiritualidad natural, por así decir. Imagínense que están en su casa, y también es un lindo ejercicio para hacerlo en su casa a la mañana, cuando se levantan, sentarse tranquilamente en su cuarto, cerrar los ojos y de alguna forma dedicar 5, 10, 15, 20 minutos a hacer esta experiencia, y que de alguna forma piensen que una vez que uno tiene esta vivencia, después va a trabajar o va a hacer cualquier actividad familiar, deporte, lo que fuere, con esta vivencia adentro. De alguna forma, esta cosmología oriental, parte es el daoísmo, parte es el budismo zen, y el budismo zen es el budismo Chan, inicialmente se llamaba, que es el budismo chino, o sea, la versión china del budismo, que hoy es muy fuerte en países como Japón, pero que de alguna forma tiene mucho de esta cosmología oriental. Entonces, cierran los ojos y vamos a tratar de respirar con mucha serenidad y con mucha profundidad. Es un ejercicio para hacerlo de forma personal en silencio. Ese aire que de alguna forma estamos respirando ha existido durante millones de años, probablemente. Eh, es común a toda la humanidad, es común a toda la naturaleza. Entonces, de alguna forma uno empieza a entender esta mística o el efecto de la meditación o el efecto de la contemplación. Uno se siente parte de toda la naturaleza, uno se siente integrado y en armonía y en paz, que de alguna forma formando parte de todo un mundo exterior. Eh, Ese aire entra dentro de nuestros pulmones y de alguna forma pasa a formar parte nuestro. O sea, nosotros pasamos
a través del aire que se mezcla con la sangre, esa sangre se mezcla con nuestro organismo, o sea, todo ese aire puro, toda esa paz de alguna forma entra dentro de uno. Entonces uno vayamos respirando con serenidad. Eh, Eso nos ayude a expandirnos mentalmente. En silencio, respirando, de alguna forma nos ayude de alguna forma a expandirnos, a tener un conocimiento más profundo, más sereno de las cosas. Pasa a formar parte de nuestra vida, de nuestra personalidad. Nosotros pasamos a formar parte de todo mundo que queremos vivir con serenidad. Nos ayuda a tener una mente abierta, despreocupada. Este aire ha existido durante millones de años y la gente ha vivido durante millones de años. Somos parte de todo ese mundo. Con una actitud más benevolente, más compasiva, más sabia. Pasamos a la segunda parte, del segundo elemento de la cosmología oriental. El primero fue el aire, el segundo es el agua. Una vez que nosotros nos damos cuenta que ese aire entra dentro nuestro, entremos en cómo ese aire se mezcla con nuestra sangre y empecemos a tomar conciencia ya no de nuestra respiración, sino además de los latidos de nuestro corazón. Y eso es algo que a medida que lo vamos haciendo da una profunda paz interior. Digamos, no solo sentir cada latido, sino acompañar el latido del corazón, o sea, con los músculos que estén cerca al corazón, el cuello, los hombros, el pecho, lo que fuere, tratar de comprimir los músculos con cada latido del corazón y de alguna forma poco a poco nos vamos dando cuenta que todo nuestro cuerpo empieza a seguir toda esa serenidad y es como que esa paz que entra por el oxígeno y entra en nuestra sangre, hacemos como un esfuerzo de expandirlo a todo el cuerpo, que fluya a través de todo nuestro cuerpo. Es como que nuestra sangre es como un gran río, un gran lago. Las plantas se adaptan al medio ambiente, crecen, cambian de acuerdo a la dirección del sol, cambian de acuerdo a la dirección. Bueno, nosotros también, de alguna forma, esa sangre pasa a ser como parte de nuestra propia naturaleza. Las emociones, la flexibilidad, la elasticidad, son todas partes, van a pasar a ser todas partes de ese corazón que va latiendo. Va generando todo un organismo más sereno, más adaptable, más flexible, más pacífico. ¿eh? Eh, Vamos a entrar en la tercer, ¿cómo se dice? En el tercer componente de la cosmología, que es la parte de la Tierra, los objetos duros, los objetos sólidos, las montañas, las piedras, que de alguna forma no son más resistentes al cambio. Y eso lo vamos a ver en nuestro propio organismo, o sea, nuestros músculos ya no fluyen como fluye de alguna forma el aire o la sangre. De alguna forma eh, ese aire que entra, que se mezcla con nuestra sangre, va a parar nuestros músculos, tratar de sentir los músculos. Seguimos sintiendo los latidos del corazón, pero tomamos como más conciencia de todos esos músculos que están dentro nuestro. Y esos músculos son más físicos, más estables, sentimos más la resistencia al cambio, que hay cosas en nosotros que permanecen más, que no cambian, son propios nuestros, son nuestros músculos, es parte de nuestra naturaleza. Eso nos da serenidad, nos da confianza, sabemos de alguna forma quiénes somos. Siguiente elemento es el fuego. Eh, Eso nos permite en todo este ejercicio de ir absorbiendo el aire, la sangre, los músculos, de alguna forma también empezar a absorber nuestra propia emocionalidad, nuestra propia energía, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestro espíritu de alguna forma más fuerte. En este, de alguna forma, ejercicio de serenidad, de meditación, de contemplación, nuestras emociones también son parte, si estamos contentos, si estamos tristes, lo que sentimos, son partes de alguna forma de toda esta serenidad. Por último, el último elemento es el vacío, el cielo, las cosas como más espirituales, el espíritu, el pensamiento, la energía creativa, nuestra capacidad de pensar, de comunicarnos, nuestra creatividad, de alguna forma nuestra inventiva, nuestra espontaneidad, de alguna forma todo eso forma parte de nuestro espíritu, de alguna forma el símbolo del vacío de nuestro espíritu.
Entonces, de alguna forma, nosotros con todo este ejercicio lo que vamos logrando es toda una actitud de pacificación, de armonía, de formar parte del mundo, formar parte de la naturaleza. Vamos a hacer un segundo ejercicio, un poco a continuación del anterior, y es casi un ejercicio que uno lo podría hacer todos los días de la vida. Y es un ejercicio que, igual en el anterior, que uno lo puede hacer no solo cuando está solo en la casa a la mañana o en un momento de silencio, sino que uno lo puede hacer en cualquier momento, cuando uno va a trabajar en colectivo, manejando o en el charter o lo que fuere, o uno, cuando uno está realmente en una reunión de trabajo por ahí acalorada, con la gente nerviosa, ansiedad, que uno pueda tener esta capacidad de ir bajando las revoluciones, de ir sintiendo el aire, sintiendo los latidos del corazón, tratando de acompañar esos latidos del corazón, eso va relajando todo el cuerpo, sintiendo, o sea, todo ese ejercicio que uno lo puede hacer en cualquier momento y que de alguna forma, especialmente en momentos de tensión o de acaloramiento o de peleas en el trabajo, lo que fuere, o cuando hay que tomar decisiones complejas, uno lo pueda llegar a hacer. El ejercicio del budismo va un paso más allá. De alguna forma, los budistas son los campeones de la meditación, los que más lo han desarrollado a lo largo como se dice, de los últimos 25 siglos, digamos, desde Buda, que es alrededor de 500 años antes de Cristo. Y de alguna forma, la esencia del budismo es el rol que tiene la meditación y la espiritualidad. O sea, las verdades del budismo son que la vida es un sufrimiento, el deseo es la causa del sufrimiento, y de alguna forma uno tiene que manejar el deseo. Y la forma de manejar el deseo es a través justamente de la meditación. Obviamente el deseo nunca va a desaparecer, y los budistas lo saben, pero de alguna forma lo que se busca es tratar de buscar un equilibrio donde el deseo vaya de alguna forma vaya ocupando un lugar más sereno. Es un tema largo, da para hablar muchísimo, estas charlas son todas comprimidas. Como se dice, sería muy lindo contar la historia del Buda, cómo llegó, cómo hizo todo su propio camino personal. Pero bueno, por lo menos vamos a tratar de aplicar. Ustedes, si quieren hacerlo, pueden hacer. Se meten en internet, van a encontrar 400 millones de vidas del Buda si les interesa. De alguna forma, la forma de vivir esa meditación son lo que se llaman los 8 caminos. Y los 8 caminos básicamente es cómo la meditación va influyendo, o la actitud más contemplativa, más reflexiva, es como que va influyendo en los distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, cómo la meditación ayuda a tener una visión recta o una visión correcta, libre de prejuicios, libre de errores, libre de depresiones, de actitudes de angustias. De alguna forma, la meditación permite ver las cosas en su verdadera dimensión, con realismo, lo que tal vez los griegos llaman con prudencia, con sabiduría. Segundo, la meditación ayuda a tener la recta intención. De alguna forma, que uno, la intención no surja de la angustia, del dolor, del placer, sino que sea algo que surja de una naturaleza en equilibrio, balanceada, serena, capaz de contemplarse a sí mismo, contemplar a los demás, contemplar la realidad, y eso genere una intención recta. El recto hablar es la siguiente, de alguna forma un discurso que tenga sentido, pensamientos y sentimientos que sean verdaderos, honestos, auténticos, congruentes. De alguna forma la meditación ayuda a evitar un diálogo sin sentido. El recto obrar, la disciplina correcta, de alguna forma uno siempre va a tener intereses personales, pero de alguna forma a través de la meditación uno puede llegar a balancear el valor por sí mismo, el valor por los demás, el valor por la naturaleza, y buscar un equilibrio. La recta vitalidad, o sea, el trabajo debe ser visto como una parte natural de la vida, o sea, usar las propias energías, la propia voluntad, las propias motivaciones en una forma balanceada. Justamente la meditación ayuda en ese sentido. El esfuerzo correcto, acá está la anécdota de que un músico le preguntó al Buda
¿debo controlar mi mente o debo por completo dejarla ir? Y la respuesta del Buda es, ¿cómo haces para afinar un instrumento de cuerda? Y él dice, bueno, ni demasiado apretado ni demasiado suelto. Entonces la respuesta del Buda, bueno, eso es lo que tenés que hacer. Es un balance, es un equilibrio. Y eso sirve para la vida. Uno constantemente está tomando decisiones. Y uno no sabe si está yendo demasiado lejos, está quedando demasiado corto. Entonces de alguna forma la respuesta es el esfuerzo balanceado, la atención correcta, estar en contacto con el medio ambiente, en contacto con los demás, tener una vista panorámica, como tomando un poco de distancia, viendo las cosas un poquito de afuera en cierto modo. La absorción correcta, o sea, de alguna forma estar plenamente presente en el hoy, en el presente. Entonces, como ven, son todas un paso más de lo que vimos en la meditación anterior, en cómo hacen los daoístas o como se dice, toda esa religión más natural de los orientales. Acá es como que eso se traduce en una serie de conductas, de visiones, de intenciones, de esfuerzos, de acciones, que tiene tremendamente un poder tremendo para la propia vida. Es como que es un ejercicio que uno puede hacer constantemente a lo largo del día. Como les digo, en medio de una reunión, en medio de una charla, cuando uno está caminando, cuando uno está en el colectivo, de alguna forma ir incorporando de la meditación y que la meditación lleve a este tipo de actitudes. Vamos a entrar ahora de alguna forma la espiritualidad como más bíblica, más cristiana, si ustedes quieren. Pero también está presente en las religiones de la Biblia, por más que la Trinidad no es explícita, pero está presente en distintas partes del Génesis. Por ejemplo, en la creación, digamos, hay como tres modos de creación donde claramente uno refleja la visión más del Padre, más del Hijo, más del Espíritu Santo. Pero no vamos a entrar en eso, porque si no nos vamos un poco de tema. Pero básicamente imaginarnos dentro de lo que podamos cómo es el funcionamiento de la Trinidad. La Trinidad es tremendamente contemplativa, si ustedes quieren, en el sentido que existe una valoración entre los miembros de la Trinidad que genera de alguna forma toda una energía creativa. Es muy interesante porque de alguna forma entendiendo toda esa dinámica de la Trinidad es fácil entender el budismo y el daoísmo que siguen la misma dinámica. En una actitud contemplativa se produce todo ese proceso de valoración y todo ese proceso de armonía y de unificación y que de alguna forma es claramente presente en la Trinidad. De alguna forma es muy interesante porque cuando ustedes ven el catecismo de la Iglesia Católica está enfocado en tres grandes temas. El primer tema es el valor de la persona. Y ustedes dicen, bueno, esto está presente en la Trinidad de alguna forma, la alta dignidad de cada uno de los miembros de la Trinidad. Y nosotros lo tenemos presentes de otra forma, o sea, el catecismo lo expresa de otros modos. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, alta dignidad. El hombre tiene una vocación a las bienaventuranzas divinas, alto valor, alta dignidad. Eh, eh, Todo el concepto de que el hombre fue creado racional y libre, o sea que puede tomar decisiones morales correctas, con prudencia, con justicia, etcétera, con virtudes teologales, con fe, con esperanza, con amor. Jesús viene a redimir al hombre del pecado, o sea que de alguna forma Dios mismo entrega a su Hijo a la muerte porque el hombre vale. Entonces es como que no queda duda cuál es el valor de la persona, el valor del individuo, si quieren, que es uno de los pilares de la Trinidad y uno de los pilares de todo lo que estamos charlando en este seminario. El segundo gran valor que está presente en la Trinidad es el concepto de comunidad. De alguna forma esa visión comunitaria de la Trinidad se refleja en lo que es cómo el hombre forma parte de una comunidad, forma parte de una sociedad, forma parte de una familia. Eso genera todo el concepto de bien común, justicia social, solidaridad, etcétera. Y el tercer componente, de vuelta lo tienen presente en la Trinidad, es un poco toda la relación entre el individuo y la comunidad, toda esa interacción que también está presente en la Trinidad, toda la dinámica entre el Padre y el Hijo, si ustedes quieren. Y es muy interesante porque cuando ustedes ven los mandamientos,
ven como clara la referencia al rol del individuo o al valor del individuo y al valor de la comunidad. Cada uno de los mandamientos lo vuelve a reflejar de una forma y de otra, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. O sea que de alguna forma el valor del individuo, el valor de la comunidad y la interacción entre ambos es un poco el origen de todos los mandamientos. Eh, Vamos entonces ahora que hemos visto esa visión como más contemplativa, ¿no? De los daoístas, de los budistas y de los cristianos, contemplando lo que es la Trinidad y contemplando, repitiendo lo que es la dinámica interna de la Trinidad, que es profundamente contemplativa y profundamente valorativa, y eso genera toda la parte creativa y generativa, más el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy tratando de resumir. Pero una vez que hemos entrado en esas tres espiritualidades, es interesante tratar de ver a través de la literatura, de alguna forma, cuál es el efecto de esto. Y acá prefiero usar literatura antes que opiniones personales, porque me parece que tiene más valor que veamos lo que opina mucha gente que ha profundizado en el tema que ha investigado el tema. En primer lugar, todo el tema del silencio y cómo eso crea toda una conciencia, que es una parte central en toda la espiritualidad, es el rol del silencio, que es ir creando una conciencia ordinaria, si quieren, o sea, conciencia en lo que hace a las cosas de la vida diaria, o sea, la meditación, la reflexión, el silencio, la contemplación, ayuda a crear una conciencia de la vida cotidiana, de temas de trabajo, familiares, personales, lo que sea. También ayuda a crear una conciencia espiritual, o sea, de temas más personales, relacionales, que de alguna forma, digamos, no físicos, y una conciencia divina, si quieren, o sea, ya en relación con el mismo creador. ¿Sí? Eh, Vamos a ir entrando en distintas dimensiones de lo que es la espiritualidad. Por ejemplo, hay distintos modos de meditar y cada modo de meditar aporta distintos ingredientes. Por ejemplo, una forma de meditación es lo que es la concentración, que de alguna forma, un poco el ejercicio que habíamos hecho hace un ratito, de silencio, respiración, ir concentrándose en los distintos temas del cuerpo, un poco como habíamos hecho con la religión esta más oriental, usando un mantra, una palabra, que hay un montón de, uno puede hacer Om o puede hacer, la gente de meditación cristiana usa la palabra Maranatha, que significa ven Señor, entonces va diciendo Maranatha al ritmo de la respiración, y el objetivo justamente es generar silencio, o sea, el objetivo de todas estas palabras, mantra, lo que sea, es generar silencio, o sea, que el cerebro deje de funcionar y de alguna forma vaya facilitando esa actitud más contemplativa. También los católicos usamos el rosario, digamos, hay bastante más palabras en el rosario, pero de alguna forma también ayuda a ir creando una actitud más de silencio interior y más reflexiva. En el fondo hay momentos para todo, momentos para rosario, momentos para Maranatha, o momentos para Om, o momentos para lo que fuere, ¿no? Eh, el segundo efecto que tiene, que ya no es concentración, o sea, concentración en el sentido de eliminar ruidos, o sea, de poder enfocarse específicamente en la parte espiritual y no estar pensando que tengo una reunión dentro de 10 minutos y que me olvidé que tal cosa en el auto. Segundo, de conciencia, es de alguna forma todo lo que vimos en el caso del budismo, un poco mirar las cosas desde afuera, no envolverse emocionalmente, lograr una presencia, ¿se acuerdan que lo vimos? O sea que de alguna forma ese silencio ayuda a estar presente, consciente, unido, armónico interiormente, armónico hacia afuera. Tercero, el concepto de rendimiento, de rendirse, o sea, dejar ir, que es central en el budismo. Recuerdan que el budismo arranca diciendo que de alguna forma los deseos son los que producen la infelicidad. Bueno, entonces hay que dejar ir los deseos dentro de lo que uno pueda, dejar ir los pensamientos. Solo importa, es una cuestión de intención, de ir dirigiéndose hacia Dios, dejando, abandonando y aceptando de alguna forma la pobreza. Ahora que la pobreza es un tema que está constantemente presente en la espiritualidad. De alguna forma, cuando uno está haciendo oración, no está produciendo plata, si ustedes quieren. O sea que aceptar hacer oración es genuinamente una actitud de aceptar una pobreza y aceptar dejar las cosas en manos de Dios en lugar de hacer las cosas que uno quiere hacer. La lectio divina famosa de los benedictinos, que tiene las famosas tres, eh, tiene parte de estas tres, de concentración, de conciencia y de rendirse. Es leer, meditar, orar, contemplar. De alguna forma incorpora estos cuatro ingredientes, si ustedes quieren.
Fíjense que estamos siguiendo varios autores, ¿no? O sea, cada página estoy tratando de reflejar la visión de distintos autores que han profundizado en todos estos temas, ¿no? La visión de William Shannon, eso que le pongo en paréntesis es el libro que de alguna forma estoy usando como referencia. Es decir, que lograr esa conciencia, ese silencio, esa concentración no es fácil porque hay muchos obstáculos. Primero, la cultura nuestra, que es muy hiperactiva y hiperproductiva, donde hacer o tener es más importante que ser, de alguna forma. O sea, que de alguna forma uno se concentra más en producir que en estar bien uno mismo, si quieren. Nuestra propia personalidad, nuestro cerebro, que produce pensamientos preocupados por el futuro, angustiados por temas que han pasado, etcétera, etcétera, y no enfocados en el presente. Y eso hace que sea difícil mantener la calma y por lo tanto no es fácil contemplar. Entonces, recomendaciones: vivir el presente, vivir el presente, vivir el presente. Eso todos los meditadores o contemplativos lo mencionan como que es lo más importante. O sea, dejar ir, vivir en el presente, despreocuparse por futuro, no estar constantemente repensando el pasado, etcétera. Hay dos formas de oración, también es interesante saberlo, que hay una oración que es como que incorpora más, si quieren, todas las facultades, la razón, la memoria, la imaginación, etcétera. Es la típica oración como más ignaciana, es más racionalista. Y hay una segunda oración que es como más intuitiva, más de silencio, que no usa ninguna facultad, es más perceptiva, más de meditación, de silencio, de dejar los pensamientos. Entonces, de alguna forma, eh, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, si quieren, cada una tiene sus momentos en la vida, momentos que uno por ahí necesita la primera, que es más racionalista, o la segunda, que es más intuitiva, más de silencio. Entonces, San Ignacio plantea que hay cinco tipos de distracciones. La primera es lo que son los pensamientos ordinarios, o sea, tengo una reunión entre 2 horas y estoy ya pensando qué es lo que voy a decir. Segundo, pensamientos atractivos. Muchas veces cuando uno se pone a hacer oración y uno quiere estar en silencio, quiere estar haciendo una cosa más reflexiva, más meditativa, más contemplativa, aparecen fantasías que a uno lo distraen. Por ejemplo, qué lindo sería estar en la playa, o qué lindo sería estar en casa, o qué rico sería comerse una pizza, o lo que fuere. Tercero, hay intuiciones tipo iluminaciones, que son como más místicas, que de alguna forma pueden ser positivas o pueden ser también distracciones de lo que uno está haciendo. Hay cosas autorreflexivas, por ejemplo, uno se pone a meditar y se da cuenta que no está meditando, que está con la cabeza en otro lado. Entonces uno se pone se aleja del camino, se pone a pensar por qué no estoy pensando, por qué no estoy reflexionando, debería estar reflexionando, soy un flojo, etcétera, etcétera. Hay toda otra serie de distracciones que vienen del subconsciente, del inconsciente. Estoy enojado, estoy ansioso, estoy preocupado, etcétera, etcétera. O sea que, como ven, hay como muchas distracciones. Entonces la única forma de resolverlo es volver al silencio, volver al mantra, volver de alguna forma, tratar de evitar espacio a todos esos pensamientos. Muy interesante, hay muchos autores que de alguna forma le dan una justificación teológica a esta espiritualidad, o sea, para que no parezca solamente un ejercicio de respiración o lo que fuere. Entonces, bueno, San Juan de la Cruz es posiblemente el más famoso, si quieren. Recuerden, Juan Pablo II, que toda su tesis doctoral se basó en la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Es todo un tema. Hablar de San Juan de la Cruz implicaría dejar esta charla y dedicarse a hablar horas y horas. Pero básicamente refleja todo lo que hemos dicho. El silencio, el abandono, la noche espiritual significa que uno abandona sus seguridades, se pone en manos de Dios y Dios no aparece. Entonces uno se siente completamente a la deriva. En fin, es todo un tema realmente. San Juan de la Cruz, son lindísimas las obras, vale la pena leerlas, pero bueno, es otro tema. Eh, la muerte del propio yo, eso está constantemente presente en distintas partes de la Biblia. Quien quiera salvar su vida la perderá, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Más bien se vació a sí mismo, asumió la forma de esclavo y se humilló. ¿Se acuerdan la frase de San Pablo? O sea que constantemente está el ejemplo de Jesucristo, o frases bíblicas donde está el concepto de un poco de muerte, ¿no? La muerte en la cruz, y que de alguna forma es un acto de fe. Uno confía en Dios y a partir de ahí Dios se hace cargo, etcétera, etcétera. Paul Robes, famoso teólogo jesuita, da también muchas interpretaciones bíblicas de por qué hace falta la meditación.
los 40 años en el desierto de los israelitas, los 40 días de Jesús en el desierto, o sea, la necesidad del desierto, del silencio interior, etcétera. Todos tenemos que ir a través de nuestros viajes, nuestros propios desiertos, conocer lo que realmente somos, entender nuestros sentimientos, nuestras tristezas, nuestras emociones, incertidumbres, ansiedades, nuestros sueños, nuestros deseos, o sea, realmente saber quiénes somos. Y para eso hace falta realmente la meditación. Nuestras luces y sombras, las libertades y esclavitudes, nuestras psicologías, nuestras historias, nuestros miedos y confusiones. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para evitar ser víctimas de nuestras circunstancias, para ser libres realmente. Recuerda que eso lo habíamos planteado más temprano, para entender por qué no lo logramos, por qué nos divorciamos, por qué perdemos el trabajo, por qué tenemos ideales inconclusos, por qué estamos solos, por qué tenemos enfermedades. Todo eso es justamente, como ven, es la justificación bíblica o teológica, si quieren, de para qué estamos haciendo este ejercicio de meditación. También hay una psicología de la espiritualidad, es muy interesante, hay muchos autores que hablan de esto, el famoso Thomas Keating ¿cómo se llama? De la oración centrante, que es uno de los líderes actuales de la iglesia católica de todo el tema este de meditación. Meditación, relajación, conciencia, conexión con inconsciente, con el verdadero yo. De alguna forma, la meditación ayuda a que uno entre dentro de del propio subconsciente, de la propia psicología, que descubra los dolores, que es una especie como de psicoterapia de alguna forma. O sea, la espiritualidad tiene un fin psicológico. Wayne Tisdale, que escribió El corazón místico, la meditación da forma a toda la vida, la ayuda a encontrar el verdadero yo, construye una moral basada en el amor y la compasión, capaces de amar a los demás e integrar la humanidad y la creación, desarrolla la sabiduría y sensibilidad, se dan cuenta, o sea, que integra distintas partes de la personalidad. Pierre Hadot escribió La filosofía como una forma de vida, habla sobre cómo los padres del desierto hablan sobre filosofía y sobre espiritualidad, que es una forma de vida, una actitud, un proceso de vivir la vida pleno. Es una manera de pensar, de explorar nuevas fronteras, relacionarse entre sí. Ven, es todo un poco lo que hemos venido diciendo. Están conectados a la muerte, a la renuncia. La pobreza lo plantea el budismo como parámetro número uno. La falta de apego. Los budistas hablan de no apegarse, no aferrarse a las cosas. Es lo que realmente da libertad y da felicidad. Se hace. Realmente para poder tomar decisiones uno primero tiene que ser libre. Si yo no soy libre, es muy difícil voy a poder tomar decisiones como se dice, realmente genuinas. Gerald May también es un tipo muy reconocido en toda la parte espiritual, escribió Cuidado de la mente y del espíritu. La psicología juega un papel central en la espiritualidad del ser humano. Eh, eh, ¿Cuáles son los beneficios de la espiritualidad? Beatriz Brutó escribió De Dominus Amicus. Dice, el egoísmo, los intereses propios, la competencia son los principales impulsores, criterios para discernir lo que es bueno o malo. Muy importante, ¿no? Porque de alguna forma, si estamos haciendo todo un ejercicio en este seminario de qué es lo que nos lleva a tomar decisiones, efectivamente los intereses propios son parte, la competencia, la meditación conduce al alma a experimentar un orden social diferente, de basado en poder a basado en disfrute mutuo, más preocupado por la amistad, la cooperación y la democracia, que es diferente a lo que no está planteado sobre todo el tema de creación de valor económico, ¿no? Los beneficios de la espiritualidad. Dreyer escribió Tierra repleta de cielo. Hay diferentes espiritualidades, diferentes caminos espiritualidades, diferentes caminos. Y él, de alguna forma, le voy a plantear solamente un par. Es la espiritualidad del día a día, o sea, de disfrutar de un bosque, de una montaña, de un lindo día, del silencio, de los pajaritos, los pájaros cantando, lo que sea, ¿no? La belleza en la relación en las relaciones humanas, de la belleza de la amistad, de la familia, de los hijos, nuestra capacidad de crear a través de nuestro trabajo. El trabajo, de alguna forma, es un camino de espiritualidad valiosísimo, riquísimo, todos los que hemos trabajado y hemos tenido toneladas de angustias y de preocupaciones y el miedo a que uno lo despidan y cómo hago para llegar a fin de mes y traer dinero a casa. De alguna forma es gigantesco el sufrimiento que uno carga a lo largo de la vida y que de alguna forma uno es un excelente ejercicio de no apegarse a las cosas, de aceptar que a veces uno tiene que renunciar, que fracasar, de conocer nuestras limitaciones, las miserias, conducirnos a una vida más humilde. Uno está constantemente en el mundo del trabajo aprendiendo a ser humilde.
nos lleva a servir a los demás, a vivir en comunidad, a aprender de los otros, quiénes somos, cómo vivir con los demás, cómo trabajar juntos. Trabajo es un desafío para demostrar nuestros valores. Ahí en el trabajo es cuando uno se da cuenta realmente quién es, o sea, qué valores son los que uno defiende, qué es lo que uno está dispuesto a sacrificar. La contemplación es parte de nuestra vida, nos ayuda a vivir una vida sencilla, feliz y significativa, ver la bondad alrededor. Fíjense que cómo en la vida diaria, cómo la espiritualidad ayuda a vivir la vida de un modo completamente diferente, con mucho más profundidad, con mucho más riqueza y aprovechando las cosas, las oportunidades que la vida nos da para enriquecernos espiritualmente. Patrick MacDonald, Fundamentos del Crecimiento Espiritual. Cómo hacer frente a las dificultades de la vida es un valioso camino fenomenológico. La autenticidad personal, la capacidad de escuchar a los demás, tomar riesgos, aceptar las limitaciones. Recuerdan lo que habíamos puesto, el ejemplo ese de cuando uno está parado frente a la manzana. De alguna forma, la espiritualidad es claramente un camino fenomenológico. O sea, que ayuda a ver las distintas fases de la vida y a uno mismo, a entender a los demás y a entenderse a uno mismo. ¿eh? A tomar riesgos, y es una forma de conocer más, de profundizar, de llevar una vida más rica y más creativa. Alan Jones, siempre en la misma línea, en el libro Dirección Espiritual como Contemplación, habla de los beneficios de la contemplación, como enseñan el budismo, el hinduismo y las tradiciones, que fue un poquito el ejercicio que hicimos al principio de esta charla. Desapego, aprender a amar la pobreza, la capacidad de sentir admiración y amor por la creación. Recuerdan, siempre estamos hablando de la palabra valoración, valorarse a sí mismo, valorar a los demás, valorar a la creación. La capacidad de amar al otro sin tratar de controlarlo y poseerlo, o sea, el no apegarse a las cosas, de felicidad y paz, la capacidad de estar en contacto con nuestras propias limitaciones de una manera humilde y honesta, como enseña la epopeya de Gilgamesh. Es muy linda la epopeya esa, me gustaría explicarla, tal vez lo voy a hacer en el foro de discusión para no consumir tanto tiempo. En la epopeya de Gilgamesh, de alguna forma, todo el proceso de sabiduría y de crecimiento pasa por enfrentar la muerte, enfrentar las dificultades y a partir de ahí del sufrimiento, y eso lleva a ganar sabiduría y que uno se comporte realmente como una persona con integridad. Kenneth Leach, del libro Amigo del Alma, como expresa Merton, la necesidad de tomar distancia del mundo para tener... esto es interesantísimo, Kenneth Leach, realmente eso es un luchador de temas sociales, pero fíjense lo que dice. Escuchar más voces casi marginales al sistema en la periferia de la sociedad, empujando las fronteras de la existencia humana, tratando de ir más allá. La meditación conduce a visión e ideas claras. Fíjense la última frase. La injusticia y la fragmentación social se perpetúan a través de la percepción parcial, falta de voluntad y la incapacidad de ver, por lo tanto, de actuar. Fíjense que es el corazón de todo este seminario. O sea, el corazón de este seminario justamente es reconocer que nosotros, los ejecutivos, que estamos en el mundo de los negocios, tenemos una visión muy parcial. Y esa visión parcial es la que hace que tomemos decisiones o que no tomemos decisiones, que nos falte voluntad, nos falte capacidad de ver y por lo tanto no actuar, justamente por tener una visión parcial. Justamente el objetivo central de este seminario es dar una visión más completa, más amplia, y para eso estamos hablando todo el tiempo de la fenomenología, que ayuda a ver la realidad en una forma mucho más amplia, como plantea Juan Pablo II. Fíjense que esta frase es gigantesca, está sintetizando todo este seminario. Y por último, una especie de vuelta, de raconto de todo lo que veníamos diciendo. Anne y Barry Ulanov, en el libro La voz principal, es un enfoque muy fenomenológico de la espiritualidad. Debemos prestar atención a nuestras fantasías, ya que muestran lo que llevamos adentro, nuestros verdaderos deseos, nuestras expectativas, nos dicen lo que tenemos que curar, lo que realmente somos. Son un camino a nuestras raíces, son vida y deben ser Damatás, no, debo haber traducido mal eso. Abarcan nuestros verdaderos sentimientos, son parte de un arte interno que saca afuera nuestras realidades internas. O sea que de alguna forma ven, eso es justamente una de las cosas de la fenomenología, digamos, que la fenomenología es como que considera diferentes modos de conocer y diferentes modos de percibir la parte simbólica. Yo no sé si recuerdan esto lo había comentado cuando hablamos en el principio de fenomenología. Bueno, acá habla específicamente más de la parte de nuestras fantasías, etcétera, que es un camino de conocimiento, como plantea la fenomenología.
Laughlin Sorfield y Carol Giuliano, una espiritualidad que integre la persona total. Todos tenemos diferentes espiritualidades, incluso momentos diferentes. Es efectivamente así, cada uno tiene una espiritualidad diferente. Y eso es muy interesante porque eso es un poco el corazón de todo el trabajo de crecimiento espiritual. Reconocer que cada uno tiene su espiritualidad y cada uno tiene su camino y que, ¿cómo se dice? Y que bueno, no imponerle a nadie un camino determinado, sino saber que cada uno tiene un camino diferente. Muchas gracias. Espero que esto les ayude a buscar una respuesta genuina a todas las preguntas de las primeras de estas charlitas, de alguna forma, como de alguna forma todo el concepto de creación de valor. Acá tenemos una forma de ir buscando una solución a todo ese dilema. Bueno, muchas gracias y suerte con todo este ejercicio.